Buenas tardes a todos, mi nombre es David Hereira, soy coordinador de servicio técnico de la sección Water de QSI. El día de hoy tengo el placer de presentarles un pequeño troubleshooting con tips sencillos y útiles que pueden mejorar el uso cotidiano de su equipo. Este workshop que les quiero mostrar no va a ser algo muy avanzado, lo que yo quiero que se lleven son tips que, si bien pueden ser muy sencillos, de repente les pueden servir para resolver algún tema con el equipo rápidamente. Estamos hablando de esos casos, de repente 7 de la noche es un viernes, no están llamando al técnico y no les contesta, y de repente es algo sencillo que pueden trabajar con el equipo. Entonces van a ser tips muy específicos, pero que estoy seguro que les puede ayudar en algún momento. Eso también es un poco orientado a que también conozcan un poco pues, el equipo. Algunos ya tienen este equipo y otros pues se los puedo presentar para que más o menos vean las bondades, ¿no? Entonces, para empezar, obviamente un equipo modular es lo que se maneja en la industria. Tenemos un Quaternary Solvent Manager, o sea, un administrador de solvente, o lo que comúnmente llamamos bomba. Tenemos el Sample Manager, FTN, que es un administrador de muestra, y el FTN significa flujo a través de la aguja. ¿Esto qué quiere decir? Que continuamente la fase móvil en condiciones normales del equipo está pasando por dentro de la aguja. O sea, la aguja es una tubería más de lo que es el paso de la muestra. Entonces eso hace que la aguja siempre se esté lavando con solvente, con la fase móvil. Y por último el detector. En este caso tenemos un arreglo de diodos. Y el horno, por supuesto, un horno de 30 centímetros, para columnas de 30 centímetros. Internamente, pues aquí tenemos lo que es las líneas de solvente que llegan hasta acá, hasta la bomba. Vamos a tener 7 líneas, ¿no? Las 4 líneas de fase móvil, que las vamos a A, B, C y D, lo normal, y aparte tenemos 3 líneas más. Vamos a tener una línea que llamamos de lavado de los sellos, que son esta que viene a terminar acá en esta tubería transparente que tenemos acá, que se va a encargar de lavar los sellos de lo que son los cabezales de la bomba, ¿no? Obviamente estamos en la industria farmacéutica, ustedes van a trabajar mucho con buffer, los buffers tienden a cristalizarse y eso a la larga pudiera hacer que provoque que los sellos que cuentan estas bombas adentro se rayen o se rayen los pistones de los cabezales. Para prevenir eso tenemos este sistema que continuamente está lavando esos sellos para evitar la creación de sales. Esa es una de las líneas adicionales. La segunda línea la llamamos lo de la purga de la jeringa. Tenemos una jeringa acá que es la que se encarga de crear el vacío para extraer la muestra de los viales. Y obviamente esa jeringa tiene que estar purgada, porque si tenemos presencia de burbujas acá, pues la extracción de la muestra no va a ser reproducible. Para eso entonces tenemos otra línea que es la que se va a encargar de hacer la purga de acá, de introducir el solvente para hacer la purga acá de la jeringa. Y la última línea es la de lavado de la aguja, que es otra línea que tenemos acá y es la que se va a encargar de lavar la aguja por afuera, porque como le dijimos, por dentro no necesita lavado porque continuamente se está lavando con la fase móvil. Entonces esas serían las 3 líneas. Adicionalmente tenemos acá esta pieza que ven acá, que es la válvula proporcional de gradiente. Ella es la que se encarga de mezclar los solventes cuando necesiten una proporción 90-10, 50-50 o los mismos gradientes que van cambiando en el tiempo. De aquí se encarga. De acá vamos para esta pieza que está acá, que es bastante importante, es un filtro de línea. Y principalmente cuando el equipo ya tiene cierto uso y de repente a lo mejor en alguna corrida que hicieron con buffer precipitó, este filtro es el primero que se les va a tapar. Entonces, cuando están trabajando con este equipo y están empezando a acondicionar, disculpen un momento, que lo quiero mostrar. Entonces aquí va el primer tip. Ustedes están trabajando, están purgando y cuando empiezan a pasar la fase móvil, de repente se fijan de que la presión no es constante, está variando mucho en el tiempo. Entonces el principal filtro o el primero que se les va a tapar va a ser este que está acá. Entonces ese es el primero que van a tener que ver. A veces como es fácil darse cuenta que este filtro pudiese estar tapado. Cuando ustedes están haciendo la purga del equipo, van a ver esta tubería que está acá. Esta válvula que está acá es una válvula de purga. Usualmente la válvula está activada para que cuando la bomba esté despachando solvente, la fase móvil pasa por acá, por esta tubería y va a lo que es el inyector para hacer todo lo que es el tema de la inyección o ir hacia la columna. Pero cuando esta válvula se activa, el flujo, en lugar de ir a lo que es el inyector o el administrador de muestra, va a ir a esta tubería que está acá. Entonces por aquí va a empezar a salir el solvente, ¿no?, de la purga.
Entonces, si ustedes ven que por más que purguen, están purgando y este flujo de acá no es continuo, sino que va oscilando, entonces quiere decir que algo está obstruyendo el paso de ese solvente. Y si se han fijado, de repente las tuberías ya están bien purgadas, no ven presencias de burbujas en la tubería, que es una de las principales cosas que uno se suele fijar, ¿no?, cuando tiene problemas de purga. Entonces el primer sospechoso, incluso antes de estas tuberías, estos filtros de botellas, o como en inglés se llaman sinker, el principal que se va a tapar va a ser este de acá. Entonces simplemente ustedes como usuario lo pueden retirar. Van a ver acá, vamos a enfocarlo acá. Este es el filtrito, no sé si se ve bien acá. Y este es la piecita metálica que lo sostiene aquí en la tubería. Entonces esto se puede sonicar, pero lo más fácil y lo correcto es que ustedes consideren esto un consumible. Entonces lo van a considerar un consumible y pueden tener ahí en reserva. Si en algún momento se les tapan, simplemente es cambiar y ya pues tienen el equipo operativo. Entonces acuérdense siempre esto, tenerlo como consumible cuando utilicen este equipo. Igual, esto es una pieza que se cambian los mantenimientos preventivos, pero por lo general los mantenimientos preventivos se hacen cada año. Entonces no necesariamente el filtro va a esperar un año para fallar, ¿no? Pudiera fallar antes, ¿no? Va a depender pues de la forma como ustedes trabajen, o de repente son corridas con mucho buffer o que tienen una alta tendencia a precipitar. Una de las cosas que tienen que tener cuidado cuando cambien esta pieza es que, si se fijan, esta válvula que está acá, que es una válvula check, es metálica, pero el housing que sostiene el filtro de línea es plástico. Entonces si ustedes de repente esta tubería con el tiempo a veces se deforma un poquito, empiezan a introducir esto torcido, lo que va a pasar es que esta parte metálica se va a comer el hilo del conector plástico de PIC, perdón. Entonces van a tener una fuga, pero es porque introdujeron esto de forma equivocada. Entonces siempre pendiente, este es uno de los filtros que primero tienen que fijarse cuando tienen esas pérdidas de purga en el equipo, o que tienen esas oscilaciones en presión cuando están trabajando con el equipo. Adicionalmente es importante que tomen en consideración mucho lo que es el agua. Eso ya lo hablaron cuando hicieron la presentación de nitrosaminas. ¿Por qué? Porque este es un filtro bastante sensible cuando el agua no es de buena calidad. ¿Por qué? Porque este filtro tiene un micraje bastante pequeño para evitar que partículas puedan ingresar en el equipo. Entonces, ¿qué pasa? Si ustedes no son cuidadosos con el agua debería ser de 18 megaohmios de resistividad, debería pasar pues por todos los filtros, agua tipo 1, pues a la larga pudiera ser que tengan problemas acá. Y lo otro es que esa agua, aunque sea de la máxima calidad, es agua que ustedes tienen que estar reemplazando constantemente. Si se fijan lo que dice la documentación, entre 24 y 48 horas deberían reemplazar el agua, porque no tienen garantía de que conserve la calidad. Recuerdo un laboratorio pequeño que no tenían equipo de purificación de agua, entonces ellos esa agua la traían de otro sitio, la traían en la mañana en un recipiente como de unos 20, 30 litros, pero de plástico. Entonces imagínense, era un recipiente de plástico, sí, la agua salía 18 megaohmios del sitio donde la traían, pero después de unas horas obviamente esa resistividad ya se perdía, ¿no? Entonces no estaban haciendo nada, ¿no? Entonces hay mucho cuidado con el agua. Otro tip que yo también les recomiendo, más allá de estas cosas manuales que podemos hacer acá, es que ustedes conozcan el equipo. ¿A qué me refiero con esto? Ustedes son profesionales, son excelentes químicos farmacéuticos, conocen todo lo que es la parte química, pero a veces yo tiendo a observar que y es una postura que no critico, pero tiene sus contras, ¿no? Que para ustedes el equipo es una caja negra. ¿En qué sentido? Ustedes saben qué parámetros le tienen que meter, cómo le tienen que meter las muestras, aprietan unos botones acá en lo que es el software y obtienen unos resultados, pero exactamente cómo trabaja el equipo no lo tienen como muy consciente. Entonces les recomiendo que de repente tengan como una estructura de cómo es el esquema del equipo, o sea, por dónde viene la fase móvil, cómo es el paso, por cuál el cabezal pasa primero, cuál es el segundo, por dónde se desvía la muestra, cómo funcionan las válvulas, porque eso les ayuda en algún momento que tengan una fuga o algún taponamiento de hacer el seguimiento, porque siempre cuando hagan troubleshooting tienen que hacer paso por paso, ¿no? Para ir por etapas para ver, pero si no saben exactamente qué etapa viene primero, pues ahí van a tener problemas. Entonces esa es una de las primeras cosas, conozcan su equipo, ¿no? O sea, que no sea una caja negra.
Obviamente no lo van a conocer a detalle, no les estoy pidiendo que sean unos técnicos, pero sí que tengan en su cabeza más o menos un esquema de cómo está distribuido el equipo, cuáles son las tuberías, cuál viene después, cuáles son los elementos, si esta tubería a dónde va, cuál es la función de esta válvula, para que puedan trabajar bien con él. Pues ahí ya atacamos un punto que les dije, que era la pérdida de purga o oscilaciones en la presión, ¿no? Que es una de las cosas más frecuentes. Otra cosa que suele pasar con las bombas, que he visto bastante en la industria, es que a veces la propuesta, entonces empiezan a ver si es la fase móvil, lo cual puede ser el problema. Una de las cosas para que ustedes estén seguros de que la bomba está haciendo la proporción de gradientes correcta, es un tip que es un poco polémico porque requiere el uso de acetona, pero en el caso de que necesiten hacerlo, lo pueden hacer con ciertas precauciones que ya les voy a hablar. ¿En qué consiste este tip? Pueden agarrar una de las líneas de solvente y la ponen en 100% acetona y la otra línea en 100% agua. ¿Por qué? Porque el agua a la 265 nanómetros no absorbe casi nada y la acetona sí. Entonces, ¿qué puedo hacer? Yo voy a construir o monitorear mi línea base, por ejemplo, en una proporción 100% agua, ¿no? Y voy a ver cuánto es mi absorbancia. Después subo 20% acetona, 80% agua, y la absorbancia que voy a observar en mi línea base tiene que subir proporcionalmente. Después puedo subir 40-60, 80-60, y con eso, con las diferentes absorbancias que estoy viendo en mi línea base, yo puedo construir una curva, ¿no? Y esa curva tiene que ser lineal. Si eso está ocurriendo, entonces eso ya es un indicativo de que mi válvula proporcional de gradiente está haciendo la mezcla correcta. Entonces ahí ya descartan. Entonces si ese problema de gradiente lo tienen, ya descartaron que es la válvula de gradiente y pues se enfocan pues cuál puede ser cualquier otra la causa, ¿no? Como les dije, es un tip bastante polémico porque la acetona es un material bastante reactivo, ¿no? Y sin embargo, este equipo es tolerante a la acetona, pero no es para dejarlo mucho tiempo, no, si van a hacer la prueba son solamente unos minutos. La acetona siempre tiene que estar pasando y una vez que terminan la prueba tienen que lavar muy bien el equipo con agua, ¿no? Incluso tienen que lavarlo muy bien con agua antes, porque si ustedes están trabajando con buffer, la acetona y el buffer como que no se mezclan muy bien, ¿no? Entonces tienen que estar seguros que cualquier sal que tuviese el equipo haya sido desalojada antes de introducir la acetona. Entonces es un tip rápido que pueden utilizar para descartar que la válvula de gradiente está funcionando correctamente. Otra cosa también importante que olvidé mencionarles al principio es que deben tener benchmarking. ¿A qué me refiero con benchmarking? Ustedes, por ejemplo, deberían saber cuáles son las presiones normales de su equipo cuando está en funcionamiento normal, ¿no? Cuando el equipo no tiene ninguna falla, cuáles son los niveles de energía que tiene su lámpara usualmente, de modo que si un día para otro la presión de repente que ustedes están pasando con una unión o lo que ustedes llaman volumen muerto y la presión de un día para otro está más alta, eso ya es un indicativo de que el equipo está teniendo por allí algún taponamiento. Pero si ustedes no tienen benchmarking para comparar, ¿cómo lo saben, no? Entonces hasta que el equipo se tapa y tienen un problema allí, ¿no? Entonces es importante que ustedes sepan cuáles son las condiciones normales de su equipo. Que de repente hay un manual que yo les pueda decir, mira, estas son las condiciones, no, porque eso va a depender pues de las condiciones de sus laboratorios, las fases móviles que ustedes trabajan, el tipo de columnas que ustedes trabajan, incluso hasta la temperatura del laboratorio, ¿no? Pero eso es algo que ustedes pueden tener anotado y saber, oye, no, mira, la energía normal de mi lámpara suele ser, no sé, 10.000, por poner algo, 10.000 cuentas, y la semana pasada yo lo monitoreé, efectivamente tenía 10.000 cuentas y ahora la estoy monitoreando de una semana para otra y han bajado a 5.000, ¿no? Obviamente las energías de la lámpara van bajando con el uso del equipo, pero no va a bajar a la mitad de un día para otro, ¿no? Entonces ahí ya es un indicativo, de repente su celda de flujo está obstruida o ha pasado algo en la óptica o hay algún problema en la electrónica, pero si no tienen un benchmarking para comparar, pues no tienen forma de saberlo, ¿no? Entonces ahí pueden prevenir problemas antes de que sucedan. Este equipo tiene bandejas para 48 viales, 2 bandejas, son 96 viales que pueden utilizar acá. Otra cosa importante, vamos a ver ahora aquí lo que es la parte del Sample Manager. ¿Qué problemas pudieran tener en el Sample Manager, ¿no? Digamos lo que hablaron con Luis sobre picos con tailing, picos con fronting. Si bien hay una parte importante que produce tailing o fronting, que es la parte química que ya les habló Luis,
Hay una parte mecánica que también me puede producir fronting y a veces la pasamos por alto. ¿Qué pasa? Que una de las cosas que hace que sus picos sean gaussianos es que están empaquetados en una tubería que tiene diámetro muy pequeño, ¿no? Pero ¿qué pasa si justo en las conexiones, porque tienen un fitting malo o un fitting que se ha ido deteriorando por el tiempo, ahí se hace un volumen muerto? Obviamente que viene su muestra empaquetada en su tubería, porque es una tubería de diámetro pequeño, pero en el momento en que entra en ese volumen muerto se expande y ahí se les deforma el pico. Entonces una de las cosas que tienen que tener muy presente es, sobre todo estas tuberías que están acá, que ya forman parte de lo que es el camino de la inyección, de que el fitting esté de forma correcta. Entonces les voy a mostrar uno que suele pasar mucho y que suelen tener olvidado a veces. En este tipo de modelo tenemos acá la columna, aquí va hacia el detector, y si yo retiro mi columna de acá, vamos a ver que tenemos un fitting acá de plástico. No sé si puedes enfocar por acá. No sé si se ve bien. Ajá, acá. Este fitting es un consumible y a veces los usuarios tienden a olvidar eso. ¿Qué pasa? Es un fitting de PIC porque esta parte acá se mueve para ajustarse a los diferentes tipos de columnas. El espacio que hay entre el ferrule y el extremo de la tubería va variando dependiendo de la marca de la columna. No todas las columnas ese espacio es igual. Entonces por eso esto se regula acá para regularse el tamaño de la columna, y por eso este ferrule no está fijo a la tubería, sino que es un ferrule de PIC que ustedes pueden mover y retirar. ¿Qué pasa? Que a veces de tanto apretar las columnas, ustedes están cambiando varias columnas al día o todas las semanas están cambiando columnas, porque obviamente en sus laboratorios trabajan diferentes métodos. Ese ferrule se va deformando. Y al deformarse, lo que hace el usuario por lo general empieza a gotear, entonces aprieta acá, pero entonces ya aquí ya no aprieta con las manos, sino que empieza a apretar con llaves. ¿Qué pasa? Que esta parte metálica, que sí está fija, empieza a moverse, entonces ya el ferrule, por ustedes por más que lo bajen, queda aquí en la puntita. Y justo aquí, en la entrada de la columna, se les va a hacer un volumen muerto. Entonces ahí ya van a empezar a tener picos deformados. Y simplemente se resolvía cada vez que ustedes vean que está fugando y que ya ven este ferrule deformado, cambiarlo porque es un consumible. De hecho, cuando compran el equipo nuevo, creo que vienen 5 o 10 para que ustedes lo cambien con la frecuencia que necesiten. Entonces ese es otro tip que tienen que tener presente, que si no, y que se suele olvidar, ¿no? Porque uno ve un ferrule allí y piensa que es un repuesto que no tiene que cambiar, pero realmente no es un repuesto, es un consumible y es algo que ustedes fácilmente pueden cambiar. Otra parte así importante que tengan que tener presente, que son tips rápidos que ustedes pueden hacer cuando están teniendo problemas que hablamos de ruidos o de repente de baja energía. Uno de los principales sospechosos que pueden hacer y que pueden descartar rápidamente es la celda, sobre todo en este modelo. No todos los modelos tienen esa facilidad. Esta es una celda que ustedes pueden retirar con la mano. A veces con el tiempo aquí se suelen ajustar, pero ahí tiene pues la ranura para sacarla con un desarmador. Entonces, ¿qué va a pasar con esta celda? Que muy fácilmente ustedes pueden descartar si el problema es que la celda está rota o que está obstruida por alguna suciedad. Porque esta celda, si se fijan acá, es retirable y ustedes pueden fijarse acá en la lente. De hecho, muchas veces se me ha visto en el laboratorio cuando tienen este tipo de equipo y tienen problemas de lectura, que me van a ver haciendo esto. Entonces ustedes simplemente se acercan a la celda al ojo, la enfocan hacia un foco del laboratorio y van a ver la lente, y la lente tiene que ser totalmente transparente y tiene que permitir completamente lo que es el flujo el paso de la luz, perdón. Si ustedes de repente ven así y empiezan a ver grietas o de repente a veces la misma suciedad o las sales precipitadas se ven como burbujas negras. Entonces obviamente toda la energía no va a estar llegando al fotodiodo del equipo. Entonces es una forma rápida de descartar de que la celda está bien. Y es un tip bastante sencillo que ustedes pueden hacer, ¿no? Simplemente es mirarla. Una de las cosas que tienen que tener cuidado con la celda, sobre todo cuando la están lavando, que por lo general el lavado de la celda se suele hacer sin la columna,
es que estas celdas tienen un límite de presión. Este en particular solamente soporta 1000 psi de presión en la celda, pero ojo, presión en la celda. Muchas veces estos equipos que tienen tuberías de diámetros estrechos, sobre todo los que son equipos de baja dispersión, cuando ustedes le ponen un flujo de 1 mililitro por minuto, ya el equipo antes de llegar a la celda ya tiene una presión. Entonces, si de repente el equipo antes de llegar a la celda tiene 500 psi y yo le pongo la celda, realmente esos 500 psi no están en la celda, están antes de la celda. Y la forma de fijarse es simplemente yo desconecto acá, y si yo desconectando acá a la entrada de la celda tengo 500 psi, esos 500 psi no están en la celda, pues y no se tienen que contar como el límite de presión de la celda. El límite de la presión de la celda es la presión que se genera cuando yo lo conecto acá, y si hay un incremento de presión, ese incremento de presión es la presión que está en la celda. Entonces esa presión es a la que nos referimos como el límite de presión de 1000 psi o 70 bares, ¿no? Para los que trabajan en bares. Entonces eso se los comento porque a veces para lavar la celda, cuando tienen esas partículas negras que pueden observar cuando la ponen a contraluz, a veces no sale, si ustedes ponen 0.5 mililitros por minuto, a veces ni siquiera salen con 1 mililitro por minuto. Tienen que meterle bastante flujo, 2 mililitros por minuto. Entonces a veces eso hace que este equipo incremente la presión y ustedes se asustan pensando que esa presión está en la celda, pero no es el caso. O sea, la presión está en el equipo. Y la presión en la celda es la que se genera en el momento, o esa diferencia de presión que se genera en el momento que yo conecto acá, ¿no? Entonces esa es la que tienen que estar monitoreando de que no sobrepase los 1000 psi.